Buenas noches, chicos. Bienvenidos a nuestra primera clase del módulo de Medicina Preventiva y del Trabajo. Hoy vamos a ver las generalidades de lo que tiene que ver con la medicina preventiva, qué es eso, la importancia que tiene la medicina preventiva para el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Es importante que tengamos en cuenta que la medicina preventiva es una disciplina de las técnicas preventivas que por supuesto nos van a ayudar a la gestión adecuada de la salud de los trabajadores. Quiero recordarles que cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión, que cuando nosotros hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de diferentes técnicas preventivas. Dentro de esas técnicas preventivas tenemos varias, como por ejemplo la seguridad, la higiene industrial, tenemos el trabajo y la ergonomía, la psicosociología aplicada y por supuesto no nos puede faltar la medicina preventiva y del trabajo, que es un área específica de la seguridad y salud en el trabajo encaminada a propender por lo que sería la salud de los trabajadores. De hecho, se ha convertido en algo normativo que las empresas velen por la salud de los trabajadores, por disminuir el impacto que esos contaminantes ambientales tienen sobre la salud de nuestros trabajadores. Es básicamente eso. Cuando nosotros hablamos de medicina preventiva, es importante traer a nosotros el concepto de salud, ¿sí? Si bien sabemos que salud es todo estado de equilibrio físico, mental, social del individuo, también es importante traer a colación el concepto de enfermedad, que puede definirse como la ausencia de salud o como la pérdida de ese estado completo de bienestar, tanto físico como mental y social. Entonces, hablemos un poco de lo que sería esa medicina preventiva del trabajo. Básicamente, contempla un conjunto de actividades, que ese conjunto de actividades van dirigidas a lo que sería la promoción y el control de la salud de los trabajadores en los lugares donde ellos desempeñan las tareas, en sus lugares de trabajo, disminuyendo los riesgos, verificando las condiciones de salud de los mismos. ¿Qué tenemos que tener aquí presente? Que la medicina preventiva y del trabajo busca garantizar la salud del trabajador en todos los aspectos, tanto físico como mental, pero al mismo tiempo social. De igual forma, ¿qué más hace la medicina preventiva y del trabajo? Bueno, la medicina preventiva y del trabajo se enfoca mucho en lo que sería la protección de los factores de riesgo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, nosotros hablamos de esa probabilidad de ocurrencia de un evento. Hablamos de que hay factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Esos factores de riesgo modificables son cosas, hábitos, actitudes, comportamientos que nosotros como individuos podemos cambiar. Por ejemplo, a través del ejercicio, la nutrición, a través del descanso, nos podemos cambiar la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad. En el caso de los trabajadores, a través del uso adecuado de los elementos de protección personal, por ejemplo, nosotros podemos disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo. Entonces, tenemos los factores no modificables. Dentro de esos factores no modificables, hablamos de esas situaciones propias del individuo que nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, el sexo, la edad, los antecedentes personales y familiares para alguna enfermedad específica. Por ejemplo, si tenemos trabajadores que tienen dentro de los antecedentes familiares que la mayoría de sus familiares sufre de enfermedades como diabetes, ese trabajador tiene alta probabilidad de sufrir de diabetes. Eso es un factor de riesgo no modificable porque yo no puedo cambiar la genética del individuo. Sin embargo, la medicina preventiva y del trabajo se encarga de la protección de esos factores de riesgo inherentes al individuo y de los factores de riesgo ocupacionales que nosotros conocemos.
¿Como cuáles factores de riesgo? Factores de riesgo físicos, biológicos, químicos, ergonómicos, ¿sí? Todos esos también son gestionados a través de la medicina preventiva y del trabajo. Y otra cosa que debe garantizarse a través de la medicina preventiva y del trabajo es ubicar al trabajador en un puesto adecuado de acuerdo a sus características, en un puesto de trabajo óptimo, de acuerdo a las características que ya fueron identificadas a través de diferentes vías. Por ejemplo, los exámenes médicos ocupacionales, ¿sí? De todo eso tiene que ofrecernos garantía la medicina preventiva y del trabajo. Bueno, también es importante que revisemos qué objetivos tiene el área de medicina preventiva y del trabajo. Medicina preventiva y del trabajo es considerado como un subprograma del sistema de gestión. ¿Qué objetivos contempla esa medicina preventiva y del trabajo? Bueno, contempla objetivos como, por ejemplo, la educación para la salud. Entonces, es importante que nosotros eduquemos al trabajador para que él mismo sea partícipe dentro del proceso de autocuidado, ¿sí? No solamente de los factores de riesgo que están en el ambiente de trabajo, sino de los factores extralaborales que pueden incidir en la salud del trabajador. Entonces, no solamente es educar al trabajador para que se aísle adecuadamente del riesgo, para que utilice sus elementos de protección, para que realice las tareas de manera segura, sino también educarlo para que cuando él salga al entorno comunitario, el entorno donde él tiene otra vida, pueda también de una u otra manera aportar o hacer un aporte adecuado a su salud. Eso lo hacemos a través de la medicina preventiva y del trabajo. Otro objetivo importante de la medicina preventiva y del trabajo es la capacitación en factores de riesgo. A través de la medicina preventiva y del trabajo nosotros hacemos promoción y prevención de la salud, capacitando al trabajador acerca de los factores de riesgo a los cuales él está expuesto. Luego de hacer nosotros la identificación de los factores de riesgos inherentes y prioritarios a las tareas que ellos realizan. Entonces, ahí es súper importante que nosotros como trabajadores tengamos claridad de qué factores de riesgo son a los cuales estoy expuesto y cómo puedo hacer yo para evitar que esos factores de riesgo incidan en mi salud. Pero eso depende de la capacitación que se da a través del programa de medicina preventiva y del trabajo. Prevenir y controlar tanto la enfermedad general como la enfermedad laboral. Entonces, la medicina preventiva no solamente se encamina a la prevención de la enfermedad laboral como tal. O sea, nuestro enfoque no es solamente a evitar que nos califiquen una enfermedad laboral. Nuestro enfoque también es ubicarnos de tal manera que el trabajador prevenga enfermedades generales que pueden afectar a su salud y que pueden representar para nosotros días de ausencia y que, por supuesto, esos días de ausencia pueden generar pérdida de la productividad en la empresa y eso afecta a la economía de la empresa. Entonces, es súper importante que desde el programa de medicina preventiva del trabajo se le dé un enfoque a la prevención de lo que sería la enfermedad laboral por exposición a factores de riesgo ocupacionales, pero también a la aparición de enfermedad general, que son enfermedades comunes que se le pueden presentar a las personas. Entonces, nosotros debemos hacer educación en esos dos sentidos. Otra cosa importante es ubicar al trabajador en el cargo adecuado, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al puesto de trabajo, de acuerdo a las evaluaciones médicas que hicimos previas a la contratación, ubicarlo en un puesto de trabajo donde el trabajador se sienta idóneo y donde pueda realizar la tarea de manera adecuada. Y por supuesto, otro objetivo fundamental de la medicina preventiva y del trabajo es el seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores. ¿Qué pasa? Si nosotros hablamos de salud, vemos que entre salud y enfermedad hay un dinamismo. Nosotros hoy, por ejemplo, podemos estar sanos, pero mañana podemos estar enfermos y viceversa. ¿Qué nos corresponde a nosotros desde el programa de medicina preventiva y del trabajo? Vigilar ese proceso continuo, vigilar ese dinamismo entre esos dos términos, de tal manera que yo haciéndole seguimiento a las condiciones de salud de mis trabajadores pueda de manera oportuna elevar acciones que me permitan a mí controlar X o Y situación que se pueda salir más adelante de control. Eso lo voy a hacer a través de ¿qué? Del seguimiento de condiciones de salud de mis trabajadores.
¿Cómo puedo hacer yo ese seguimiento de condiciones de salud? A través de diferentes formas. Los exámenes médicos ocupacionales me ayudan muchísimo, porque gracias a los exámenes médicos ocupacionales surge el informe de condiciones de salud. Ese informe de condiciones de salud son como radiografías que se nos presenta de la población trabajadora y de ahí en adelante se nos dan unas directrices para yo atacar esas condiciones de salud detectadas y evitar que se me compliquen más o revertir las que pueda revertir. Otra forma también de hacerlo puede ser a través de tamizajes que yo haga a mi población trabajadora, donde determine de pronto ciertas situaciones que puedan poner en riesgo al trabajador y yo pueda atacar esas situaciones de manera anticipada. ¿Sí? Esos serían como los objetivos fundamentales de lo que es la medicina preventiva y del trabajo. Bueno, para nosotros poder poner en marcha ese programa de medicina preventiva y del trabajo requerimos de unos recursos, pero cuando hablo de recursos no solamente me refiero al recurso económico, también hay otros recursos de donde nosotros podemos echar mano, otros aliados estratégicos y otras formas importantes de yo lograr ese equilibrio entre salud y trabajo. Dentro de esos recursos, el primero que tenemos y que es súper valioso son las empresas promotoras de salud, a donde están afiliados mis trabajadores para la cobertura de lo que sería la enfermedad general. Entonces, en una empresa normalmente tenemos X número de trabajadores, X número de afiliaciones a una EPS X o Y. Tomando en cuenta eso, yo puedo echar mano de los servicios de esa EPS que me puede apoyar en lo que sería promoción de la salud, la parte de prevención primaria, lo que es toda la educación en relación a salud que se le puede hacer al trabajador. Otro recurso importante que yo voy a tener para garantizar las condiciones adecuadas de mi salud de mi población trabajadora es el botiquín. Botiquín me garantiza a mí que yo puedo generar una respuesta oportuna, adecuada a una situación de emergencia que se me pueda presentar, donde yo requiera elementos para poder suplir esa necesidad. Tenemos las aseguradoras en riesgos laborales, las ARL, que de una u otra manera tienen una obligación de colaborar a la empresa en lo que es promoción y prevención de la salud de los factores de riesgo ocupacionales y asesorías con relación a factores de riesgo ocupacionales. De igual forma, me cubren prestaciones económicas y asistenciales en caso de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Entonces, yo puedo echar mano de esa herramienta para ayudar a gestionar adecuadamente los factores de riesgo prioritarios en mi empresa. Otro recurso importante que yo tengo son los exámenes médicos ocupacionales. Eso es un recurso vital porque gracias a eso yo puedo tener una radiografía de cómo está mi población trabajadora. Entonces, esos exámenes médicos ocupacionales ya sabemos que pueden ser de ingreso, periódicos y de retiro y me permiten a mí determinar la condición de salud de los trabajadores al momento de ingresar, luego de transcurrir un tiempo X en la empresa sometido a factores de riesgos específicos y al momento de salida para verificar las condiciones en las que mi trabajador deja su lugar de trabajo. Otro recurso importante son los diagnósticos de condiciones de salud que se arrojan posterior a los exámenes médicos ocupacionales. Cuando ustedes mandan a realizar los exámenes médicos ocupacionales de su población trabajadora, inmediatamente se termine con esa revisión, debe de venir acompañado de eso a más tardar al mes de haber terminado con los exámenes médicos ocupacionales, la IPS de salud ocupacional que usted haya escogido. Para eso, debe de enviarle el informe de condiciones de salud. En ese informe de condiciones de salud, eso es diagnóstico, le va a permitir a usted establecer actividades que enfoquen a atacar lo encontrado en los exámenes médicos, que le permitan a ustedes hacer una gestión adecuada de los hallazgos arrojados en los exámenes médicos ocupacionales. Otro recurso importante son los sistemas o programas de vigilancia epidemiológica, que es un documento estructurado basado en un ciclo PHBA de mejora continua, que lo que busca es gestionar riesgos adecuados en las empresas de acuerdo a lo que se ha identificado en la matriz. Entonces, dentro de la normatividad colombiana, el único sistema de vigilancia que obligatoriamente deben tener las empresas es el de riesgo psicosocial.
Pero aparte de eso, lo ideal es que la empresa tenga sistemas de vigilancia por cada uno de los riesgos prioritarios identificados para que pueda gestionar de manera individual esos riesgos, de manera particular, pueda atacar de raíz ese riesgo y pueda controlar los efectos que esos riesgos pueden tener sobre la salud de los trabajadores. Por supuesto, otro recurso importante es el ausentismo laboral. El ausentismo laboral es un aspecto importante para llevar. Normalmente lo lleva el área de talento humano, que es quien recepciona las incapacidades de los trabajadores. Sin embargo, a mí sí me gustaría que desde el área de seguridad y salud en el trabajo ustedes pudieran hacer su propia base de datos de el ausentismo laboral, donde especifiquen los días de ausencia, el porqué de la ausencia, si está relacionado con enfermedad general, si la sintomatología viene derivada de lo laboral. Sí, eso es importante. Fotocopia de la documentación que ellos presentan como incapacidad, que muchas veces se queda en talento humano, pero que ustedes pueden echar mano de eso. Siempre me gusta reiterarle a mis estudiantes que ese ausentismo laboral se debe analizar mes a mes. Si yo tengo una empresa, por ejemplo, donde tengo alto material particulado suspendido en el ambiente y resulta que cuando yo analizo el ausentismo mes a mes, noto que de tantos trabajadores que tengo, faltaron 5 trabajadores con alteraciones respiratorias, esas fueron las causas de ausencia. La pregunta del millón es, ¿será que ese ambiente de trabajo donde ellos están está incidiendo en la salud de ellos? ¿Eso cómo lo identifico yo? A través del seguimiento del ausentismo laboral. Por eso ese ausentismo laboral es importante llevarlo mes a mes, actualizado, que usted eso le permita identificar posibles casos más adelante de lo que serían sintomáticos, sospechosos o casos confirmados de enfermedad laboral. Entonces, esos serían como los recursos de los cuales echaría mano lo que es el subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Ahora hablemos un poco de qué es eso. Bueno, cuando nosotros hablamos de medicina preventiva y del trabajo, hablamos de un componente de la salud ocupacional que básicamente se centra en el ser humano. Miren que tenemos otros componentes que se centran más en las áreas, en el ambiente de trabajo. Este componente se centra en el ser como tal, en el trabajador. Entonces, aquí es importante que tengamos presente lo siguiente. Dentro de la medicina preventiva y del trabajo debemos establecer promoción, prevención y control de cada una de los trabajadores a nivel de salud. También es importante que tengamos presente la ubicación de los trabajadores en un lugar de trabajo óptimo y adecuado y recordar que existen unas exigencias legales, una normativa colombiana que obliga a los empleadores a procurar la salud de los trabajadores en los ambientes de trabajo. Entonces, el trabajador no puede estar aislado desde ningún punto de vista, no puede estar de pronto subvalorado y no se debe, por ningún motivo, se puede deslegitimar el riesgo, ¿sí? No podemos de pronto dejarle de darle importancia que el riesgo tiene, porque el trabajador es el eje central de la medicina preventiva y del trabajo y la normatividad obliga a las empresas en Colombia a ayudar a conservar la salud de los trabajadores. Bueno, si hablamos de ese subprograma de medicina preventiva y del trabajo, ese subprograma está amparado en 7 actividades que se realizan a través de ese programa de medicina preventiva y del trabajo. Son actividades encaminadas a la conservación de la salud del trabajador. Dentro de esas actividades tenemos la primera actividad y esa actividad es la evaluación ocupacional. Con relación a la evaluación ocupacional, aquí hace referencia a los exámenes médicos ocupacionales que, reitero, son de ingreso, periódicos y de retiro. Ningún trabajador debe ingresar a laborar sin previa afiliación a EPS, ARL y sin la realización de los exámenes médicos ocupacionales, porque son ellos los que me van a decir a mí cómo está el trabajador que yo pretendo contratar.
Yo no puedo mandar a hacer los exámenes médicos ocupacionales así, sin ninguna directriz. No vaya y hágase los exámenes médicos. Yo tengo que seguirme a lo que se llama profesiograma. ¿Qué es el profesiograma? Es un documento que orienta a la práctica médica desde medicina laboral hacia qué exámenes específicos se les debe realizar a los trabajadores en determinados cargos. Entonces, yo no puedo de pronto realizarle unos exámenes X a la señora de servicios generales, por ejemplo, y realizarle los mismos exámenes a una secretaria, donde ellas van a tener de pronto factores de riesgo completamente diferentes. Entonces es importante que yo tenga una directriz clara de qué exámenes son los que obligatoriamente debo hacer por cargos específicos y de acuerdo al nivel de riesgo. Tenemos la vigilancia epidemiológica. Con relación a la vigilancia epidemiológica, hay que identificar, hay que cuantificar, hay que evaluar, hay que controlar y hay que hacer seguimiento a todos los riesgos laborales que estén expresados en la matriz de riesgo, que puedan colocar a mi trabajador en una posición de vulnerabilidad. Entonces yo tengo que hacer seguimiento a eso, tengo que hacer control, tengo que identificarlo y esa vigilancia epidemiológica la hago a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica que yo cree en la empresa. Entonces, si yo tengo de pronto alto material particulado circulando en el ambiente, es probable que mi trabajador sufra de afecciones respiratorias. Yo debo tener un programa de vigilancia para el control de material particulado y protección de la parte respiratoria. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, trabajadores identificados en la empresa que están en sobrepeso, que están en obesidad grado 1, grado 2, grado 3, yo tengo que crear un programa de vigilancia para riesgo cardiovascular y estilos de vida saludable, porque si yo no controlo a esos trabajadores, se me puede salir la situación de control y, por supuesto, voy a tener alteraciones en la salud de ese trabajador complicadas, graves. También es importante aquí considerar como otra actividad del subprograma de medicina preventiva y del trabajo la promoción y prevención de la salud. Esto lo hacemos a través de campañas, de brigadas que se hagan en las empresas, brigadas de salud que pueden ser desde EPS, desde ARL, lo podemos hacer a través de las capacitaciones, de las formaciones que se les hacen a los trabajadores, formaciones específicas en los riesgos que ellos tienen. También es importante que tengamos en cuenta dentro de las actividades de promoción y prevención el control de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, teniendo en cuenta la caracterización de las mismas. Es decir, yo tengo que tener mi matriz, yo todos los meses pueda condensar cuáles han sido los accidentes que han ocurrido a lo largo de ese mes, por qué ocurrieron, qué tipo de lesión causaron, ¿sí? Qué daños específicos al trabajador, qué acciones correctivas tomé, la respectiva investigación de esos accidentes de trabajo. Eso hace parte de la promoción y prevención y de la intervención de los accidentes de trabajo y la enfermedad laboral. Que si se me presenta alguna enfermedad laboral calificada, pues yo tengo que hacer la investigación de esa enfermedad laboral calificada, porque la mayoría de las enfermedades laborales son un iceberg. Entonces vemos una punta pequeña, pero por debajo hay un sinnúmero de casos que yo no logro identificar y que en cualquier momento se me pueden salir de las manos. Aparte, en la promoción y prevención también contemplamos las acciones formativas, todo lo que es capacitación, charlas, formaciones ya de pronto más específicas, formación de líderes, los 5 minutos de seguridad, todas esas intervenciones que se hagan al trabajador en pro de recordarle el riesgo o los riesgos a los cuales él está expuesto. Por supuesto, tenemos otra actividad importante que es la recreación y el bienestar mental del trabajador. Entonces, aquí contemplar todas las actividades que se le puedan hacer al trabajador en pro del bienestar, que la celebración del Día de la Secretaria, que la celebración del Día de la Familia, que juegos interempresariales,
que de pronto actividades de campo, que la semana de seguridad y salud en el trabajo, que la semana de salud. Todas esas son actividades que propenden por el bienestar tanto físico como mental, que facilitan la recreación del trabajador, que le generan al trabajador un espacio diferente de su entorno laboral y que lo ayuda de una u otra manera a liberar cargas generadas por el trabajo. Otra de las actividades del subprograma de medicina preventiva y del trabajo es lo relacionado con la atención en primeros auxilios. Entonces, yo tengo que tener una preparación, ya sea de un grupo X de trabajadores que pertenezcan a la brigada, que ellos me garanticen a mí una respuesta adecuada a emergencias, que si se me presenta una situación de una convulsión, sepamos qué vamos a hacer, que si de pronto se me presentó una parada cardiorrespiratoria, podamos dar RCP de manera adecuada. Entonces, la atención en primeros auxilios también es otra actividad contemplada dentro del subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Ahora, para ustedes es una coyuntura maravillosa que estén haciendo su curso, que después vayan a ver el módulo de primeros auxilios, porque eso les va a ayudar a afianzar más esta actividad de medicina preventiva y del trabajo. La vigilancia a través de los botiquines, la identificación de peligros que puedan generar accidentes, todo eso está contemplado en la atención de primeros auxilios. Otra de las actividades es el seguimiento al ausentismo laboral. Entonces, aquí es importante, les reitero, el seguimiento al ausentismo deben realizarlo todos los meses. Usted todos los meses mire su base de datos en Excel, mire cuántas personas le faltaron ese mes, por qué le faltaron, qué relación tienen esas faltas con la parte laboral, cómo puede usted mejorar eso. Eso nos va a ayudar a ir determinando posibles sospechosos de lo que a futuro podrían ser enfermedades laborales calificadas, que si lo determinamos a tiempo podemos de una u otra manera contrarrestar eso. Entonces es importante eso. Y dentro de las actividades, la última actividad, pero no la menos importante, es lo relacionado con el seguimiento a indicadores. Cuando nosotros hacemos seguimiento a indicadores, básicamente lo que estamos es haciendo una verificación de que todo lo que nosotros hicimos sí nos dio resultado, de que lo que nosotros hicimos tuvo cobertura, de que lo que nosotros hicimos se le pudo dar cumplimiento, ¿sí? De que lo que nosotros hicimos definitivamente tuvo un impacto sobre la población que quisimos intervenir en ese momento. Y eso lo hacemos a través de la medición de indicadores. Normalmente la medición de indicadores en algunas empresas las hacen anuales. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado hacer esas verificaciones semestrales. Cada 6 meses, porque en 6 meses usted evalúa cómo le fueron los primeros 6 meses del año con las actividades y todo lo que usted tenía propuesto, si logró hacerlo, si no logró hacerlo, si con eso que usted propuso tuvo el impacto que usted quería tener o si definitivamente toca cambiar la estrategia. Entonces ahí es súper importante que logremos identificar todo eso y eso lo hacemos a través del seguimiento de indicadores. Que si yo dejo los indicadores para último, finalizando año, ya yo no voy a poder hacer nada porque ya el año siguiente es otro ciclo de trabajo. Que sí me va a dar unas pautas, unas directrices para el año que viene, pero si me quedaron indicadores caídos, ya yo no voy a tener la posibilidad de recuperarlos. Por eso siempre la importancia de echar revisiones semestrales a los indicadores para ver qué podemos ir cambiando, qué podemos ir mejorando en la gestión que nosotros estamos haciendo desde el subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Entonces, les recuerdo las 7 actividades del subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Evaluación ocupacional, vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, el seguimiento a los indicadores, el seguimiento al ausentismo laboral, la atención en primeros auxilios y la recreación y el bienestar mental. Esas serían las actividades contempladas dentro del subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Ahora bien, todas esas actividades se preguntarán ustedes, bueno, pero tenemos todo un sinnúmero de actividades, ¿cuáles son los beneficios que esas actividades nos traen a nosotros? Desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Son múltiples los beneficios que podemos lograr implementando el subprograma de medicina preventiva y del trabajo.
que de hecho no es opcional, es una obligación dentro del sistema de gestión. Pero a través de eso nosotros podemos proteger salud y vida de nuestros trabajadores, nosotros podemos aumentar la productividad de la empresa porque definitivamente apostarle a la salud de los trabajadores, invertir en lo que es la prevención de los riesgos es invertir en productividad. Voy a tener trabajadores más sanos, comprometidos, voy a tener trabajadores con sentido de pertenencia por la empresa, la productividad va a aumentar. Voy a tener un complemento legal y un cumplimiento de la norma. ¿Por qué? Porque si yo estoy encarrilado en su programa de medicina preventiva y del trabajo, voy a tener un cumplimiento normativo. Ahí se va a dar. Por supuesto, voy a tener la oportunidad de realizar planes de acciones de manera oportuna, que yo logre identificar si algo está sucediendo e inmediatamente atacar. Y eso lo voy a hacer si hago previamente todas estas actividades, no cuando ya yo me vea en un abismo del cual no puedo salir. Voy a tener también la oportunidad de implementar programas de vigilancia que me van a ayudar a disminuir el impacto tanto de la enfermedad laboral como de la enfermedad general en mi población trabajadora. Ese es otro beneficio que voy a tener con la parte de medicina preventiva y del trabajo. Y voy a tener una gestión adecuada de lo que sería el ausentismo de los que es la enfermedad general y la enfermedad laboral. Entonces yo voy a poder darle una gestión adecuada a múltiples cosas y son muchos los beneficios que voy a obtener a través del subprograma de medicina preventiva y del trabajo. De ahí la importancia que nosotros podamos conocer cada una de las actividades que ya yo les describí anteriormente, podamos ejecutar cada una de esas actividades, porque de una u otra manera, cuando yo hablo de seguridad y salud en el trabajo, miren que son dos componentes importantes, seguridad y el componente de salud. Y a través de la medicina preventiva yo aseguro el componente de salud. Ya me queda pendiente el componente de seguridad, que eso lo hago a través de otros subprogramas. Pero una parte gruesa e importante ya yo la he asegurado a través de este subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Es súper hermoso este módulo y esto les va a ayudar muchísimo. Es uno de los ejes fundamentales de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Voy a dejar de compartir para dar paso entonces a la sesión de preguntas, dudas o inquietudes que ustedes puedan tener con relación a la temática desarrollada.